Bueno, buen día a todos. Vamos a dar comienzo a la presentación de la defensa oral en su modalidad virtual de Facundo Matías de Marco Treviño, que nos va a hablar sobre el diagnóstico de una comunicación interatrial en un canino durante una evaluación cardiovascular prequirúrgica. Facundo, vos tuviste como tutor a Walter Nacelo, como directora a Verónica Caviglia y hoy como evaluador va a oficiar Eduardo Castro. Tenés 30 minutos para hacer la presentación. Posterior a esta presentación, seguramente habrá una ronda de no más de 10 minutos de alguna consulta, alguna sugerencia o comentario. Y a partir de ahí, 40 minutos, 45 minutos, seríamos colegas. Así que, por favor, disfrútalo, contanos tu experiencia. Te deseo muchos éxitos. Bueno, muchas gracias. Entonces, bueno, bienvenido. Voy a comenzar con la presentación, el tema que dijo Miguel. Primero voy a introducir unos datos. 1 de cada 10 caninos generalmente presentan algún tipo de cardiopatía y la estadística comenta que 7 de cada 1000 nacidos vivos presentan alguna cardiopatía de tipo congénita, que parece un número bastante bajo, pero el problema es que la mayoría de estos pacientes, jóvenes y los adultos, a lo largo de toda su vida, pueden no tener manifestaciones clínicas, y si hay manifestaciones clínicas, que después vamos a ver en qué porcentaje se dan, puede solamente encontrarse un soplo audible a la auscultación, que es lo que permite detectarla. Entonces ya vemos que la auscultación entonces tiene como método diagnóstico temprano es bastante importante. Después, otra cosa a lo que hace alusión la presentación es sobre lo que conlleva tener una afección cardíaca y someterse a un acto anestésico quirúrgico al mismo tiempo. Sabemos que el sistema cardiovascular es el encargado de suministrar oxígeno y nutrientes al resto del organismo, y en su definición más simple, una cardiopatía es aquella que impide este normal funcionamiento del sistema, y el acto anestésico quirúrgico en sus dos componentes, ¿no? En la parte anestésica, mediante el uso de drogas que pueden disminuir el suministro de oxígeno, y en la parte quirúrgica, que hay un concepto que se conoce hace tiempo que se llama estrés quirúrgico, terminan siendo casi una injuria para el sistema cardiovascular, que si no tiene los mecanismos necesarios para compensarse, puede llevar a ocurrir problemas, puede ocurrir problemas en los pacientes, ¿no? Bueno, ahora lo que vamos a hablar primeramente es un poco del desarrollo embrionario del corazón y en exclusiva del tabicamiento del atrio, ¿no? Que es la zona que nos compete. Y bueno, en el primer estadio embrionario, el primer esbozo cardíaco son un par de túbulos angiotélicos que se ubican craneales al pliegue cefálico en el mesodermo visceral, ¿no? Con el crecimiento del corazón, con el crecimiento, del pliegue cefálico, se arrastra cerca del intestino craneal y queda formado el tubo endocárdico impar, ¿no? Que es el primer esbozo cardíaco que tiene dos cámaras, ¿no? Ya una aurícula, un ventrículo, y separado por los rodetes endocárdicos únicamente. Ya en el estadio de 15 somitas, este corazón, ahora vamos a hablar exclusivamente del tabicamiento, ¿no? Comienza su tabicamiento, y el tabicamiento del atrio se da mediante dos septos principales. El primero es el septum primum, el cual crece de manera cráneo-dorsal y deja un primer ostium, o agujero acá en este caso, que es el ostium primum, ¿no? Que mantiene esta comunicación. Al mismo tiempo que se cierra ese ostium, empieza a crecer el ostium secundum, que luego también se va a cerrar, y a la derecha del septum primum crece el septum secundum, ¿no? Que crece de manera caudal y tiene un borde libre de forma arqueada que deja un defecto, que es el foramen o agujero oval. ¿Por qué es importante que permanezcan conectados estos atrios en el desarrollo fetal? Simplemente es un mecanismo que permite circunvalar la sangre del pulmón que todavía no está desarrollado, junto con otras estructuras como por ejemplo el ductus arterioso. Entonces ahí ya vemos dónde serían los potenciales defectos cardíacos en caso de que aparezcan. Bueno, respecto un poco a la prevalencia de las enfermedades cardíacas congénitas, primero su definición, ¿no? Son defectos del corazón y de los grandes vasos que se encuentran en el nacimiento y involucran una válvula o una comunicación anormal entre la circulación, tanto sistémica como pulmonar, un shunt, digamos. La bibliografía nombra que las más frecuentes de encontrar son la estenosis pulmonar, la subaórtica y el ductus arterioso persistente, y entre las menos frecuentes, junto con la persistencia del cuarto arco aórtico derecho, la displasia de las válvulas auriculoventriculares, los defectos septales ventriculares y la tetralogía de Fallot, aparecen los defectos septales atriales, o DSA, le voy a decir ahora porque si no queda un poco largo, dentro de las menos frecuentes.
Pero la verdad que en mi presentación yo me basé mucho en el estudio de Jedbull. Es un estudio retrospectivo sobre 156 animales con defectos septales atriales, en el cual me pareció un estudio bastante confiable simplemente porque lo hace sobre un gran número de animales. Si uno revisa la mayoría de los estudios hechos sobre esta patología, son realmente en 4 o 5 casos sobre defectos aislados, o en el gran número de animales no se le da mucha importancia o se detectan en muy poca cantidad. Y en el estudio de Jedbull, ella se da cuenta que realmente es su segunda defecto cardíaco congénito más común. Casi el 37,7% de los animales lo presentaban después de la displasia mitral, como el más común que ella encontró. Que después vamos a ver por qué, cuál es la explicación de todo eso. De esos, la mitad aproximadamente no presentaban ninguna, no habían desarrollado enfermedad cardíaca, y la otra mitad, y el resto sí, casi el 70% no habían desarrollado la enfermedad, y la mitad habían desarrollado, la mitad lo encontraban el defecto septal aislado, eso quise decir, y la otra mitad lo encontraban con alguna enfermedad cardíaca congénita concomitante, la más común, la displasia mitral. Respecto a otros datos de epidemiología, bueno, es mucho más común en perros y en gatos, casi un 72%, un 28%. La raza más afectada, bueno, el boxer, termina siendo la raza que más se afecta, luego se reparte en diferentes razas. No hay predisposición sexual y la edad de aparición más común fue a los 4 años aproximadamente, lo cual es bastante alto, digamos, para una enfermedad de tipo congénito. Bueno, ya hablando un poco del DCA, su definición es una comunicación anómala entre los atrios que tiene el potencial de permitir el pasaje de sangre en ambas direcciones. No se sabe por qué ocurre, se cree que tiene un origen genético, pero se debe a un defecto en el crecimiento septal y la imposibilidad de los tejidos en fusionarse, ¿no? Hay 3 tipos principales: el DCA de ostium primum, el DCA de ostium secundum, con sus 2 variables, el seno venoso y el seno coronario, y el DCA de foramen oval. Respecto, bueno, a los tipos, acá los podemos ver en este gráfico, en este esquema, perdón. El DCA de ostium primum tiene una posición más ventral en el tabique, casi cerca de la cúspide de la válvula mitral, y este es mucho más común en felinos que en caninos. El DCA de ostium secundum ya se ubica en una posición más dorsal y media del tabique interatrial, y tiene sus 2 variables, la de seno venoso, que se da en el lugar donde desemboca la vena cava, sobre la aurícula izquierda, y el de seno coronario, que se ubica entre el seno coronario y la aurícula izquierda. Y el de foramen oval, que bueno, en este gráfico no está, pero tendría una ubicación bien central, que era donde quedaba ese defecto que al nacimiento no se termina de cerrar. Bueno, respecto a la fisiopatología, la enfermedad va a depender mucho sobre el tamaño de ese defecto, ¿no? Generalmente, casi en el 90% de los animales, según un estudio de Jedbull, no presentaron casi enfermedad, una patología grave, ¿no? Porque depende mucho del tamaño del defecto, porque si es muy chico ese defecto, para la redundancia, el ventrículo tiene buena capacidad de adaptación para esos pequeños volúmenes de sangre. Se dice que el ventrículo derecho tiene una capacidad de adaptación de 2 a 3 veces más del volumen de sangre al que está habituado. Entonces, generalmente pasa sangre de la aurícula izquierda a la aurícula derecha, y como es un pequeño defecto y es restrictivo, no habría mayor problema. El problema es cuando este defecto es muy grave y pasa mucha cantidad de sangre, entonces el lado derecho del corazón se va a encontrar totalmente afectado. Entonces vamos a tener un agrandamiento de estas estructuras. Generalmente el ventrículo derecho tiene una hipertrofia concéntrica y bueno, luego conllevaría en estadios más avanzados, y la verdad que es muy poco común, a una insuficiencia tricuspidia, efusiones pleurales y al típico cuadro de insuficiencia cardíaca congestiva del lado derecho, ¿no? Respecto a las manifestaciones clínicas, justamente lo que decía, la anamnesis puede no brindar información y los defectos de pequeño tamaño cursan de manera asintomática. Solo podría estar presente en el 20% de los casos un soplo holosistólico en base cardíaca, leve a moderado, con desdoblamiento del segundo ruido cardíaco, el cual a veces es muy difícil de escuchar, pero sí el soplo holosistólico, que es bastante clarito. Y los defectos más grandes, que es la menor cantidad de los casos, cursan con los signos clásicos de insuficiencia cardíaca derecha, que ahora los vamos a ver.
Y ahora yo voy a mostrar un video que, para que se pueda escuchar el soplo, no sé si se va a escuchar, espero que se pueda, para escuchar el soplo de lo sistólico, que es muchas veces el único signo que vamos a encontrar, si no encontramos ninguno, ¿no? No sé si se escuchará. Bueno, si se escuchó, justamente consiste en un soplo en sístole y causado principalmente por el flujo incrementado a través de la válvula pulmonar, y al último ese tuk-tuk que se hace en el segundo ruido, justamente porque se retrasa el cierre de la válvula pulmonar, ¿no? No sé si ahí los escucha de nuevo, lo pongo solo por las dudas. Pero ese es como el soplo en la ensístole y al final se desdobla el ruido, pero eso es la verdad más raro de encontrar, no es muy frecuente. Ya si tenemos signos de insuficiencia cardíaca congestiva del lado derecho, tenemos los signos clásicos, bueno, como la efusión pleural manifestada como la ortopnea y la disnea, la congestión venosa yugular a consecuencia de la congestión venosa sistémica en general. Ya en casos más graves, ascitis y cianosis, y síncopes en casos casi extremos y que la verdad es muy raro de encontrar. Y bueno, arritmias, no esas arritmias, pero sí arritmias en caso de que exista el remodelado cardíaco. Respecto al diagnóstico, como prueba de oro y la que realmente confirma y estadifica el defecto es la ecocardiografía. Sería el único método que nos permite ver el defecto con claridad. Por norma general, para evaluar el septo interauricular hay que usar una proyección paraesternal derecha del eje longitudinal, aunque también puede ser de utilidad una paraesternal derecha de eje corto a nivel de la base cardíaca. Si comenzamos con una bidimensional, solamente va a servir cuando el defecto es grande y evidente. Realmente, si el defecto es muy chico, es muy, muy complicado de ver. Y sí, el Doppler color es el que va a tener entonces la sensibilidad y especificidad más alta para detectar el defecto, y literalmente se ve esto, lo que es un chorro turbulento que cruza el septo interauricular, y muchas veces podemos llegar a ver algunas señales con aliasing, sobre todo en estos defectos, como decía antes, que son muy chicos, muy restrictivos, y la velocidad proximal al defecto se hace muy alta y el transductor no la llega a diferenciar, entonces se produce un ruido, ¿no? Pero generalmente a través del septo se podría ver normalmente. Acá tenemos una ventana paraesternal derecha donde se ve bien clarito en una bidimensional. Se ve muy clarito acá el defecto septalateral marcado por la flecha, pero como dije, esto en los casos que el defecto sea bastante grande y evidente, ¿no? Por eso es necesario aplicar el Doppler color. Ahí vemos a la izquierda en la imagen la misma proyección, pero con el Doppler color sobre el volumen de muestra, este chorro turbulento, digamos, que pasa del atrio izquierdo al atrio derecho. Y acá, bueno, una señal con aliasing que puede ser común de encontrar, pero bueno, si uno aplica bien el volumen de muestra y se aplica bien el transductor, no debería haber mayor problema. Respecto al uso del Doppler espectral y pulsado, es el que va a servir para estadificar el defecto y poder comprobar que realmente hay un flujo, ¿no?, a nivel del septo. Primeramente hay que diferenciarlo del de la vena cava, porque es una zona que se pueden llegar a confundir, que podemos llegar a encontrar el flujo de la vena cava, entonces hay que diferenciarlo primeramente, y después de esta clasificación se va a clasificar en tipo restrictivo o significativo. Para clasificarlo se utiliza este radio, el radio QPQS, que, bueno, según el estudio de Kimber Berry, que ahí cito, termina siendo el que mejor correlación tiene. ¿Cómo se obtiene este dato? Se obtiene primeramente el gasto cardíaco pulmonar y el aórtico, que se obtiene mediante la multiplicación entre la integral del flujo sistólico de cada válvula, ¿no?, del flujo que sale por la pulmonar y la que sale por el aórtico, por la frecuencia cardíaca, por el área del vaso infeccionado. Ahí se obtienen los gastos cardíacos, se obtienen los dos gastos cardíacos, y luego se obtiene el radio. El radio de 1 a 2 habla de defectos que son restrictivos, que generalmente no tienen repercusiones hemodinámicas. Los defectos mayores a 2 son defectos significativos, y mayores a 2,5 se dice que son defectos que podrían justificar una intervención quirúrgica. Bueno, y ahí podemos ver una imagen, ¿no?, con el flujo del DCA, que es un perfil de flujo generalmente positivo, casi continuo, y que puede presentarse
de manera bifásica. Bueno, después el resto de los métodos, como la electrocardiografía y la radiografía, realmente no nos van a poner evidencia un defecto septal atrial, pero sí pueden ayudar a conocer si hay un remodelado cardíaco o nos van a mostrar las consecuencias de un corazón que tiene un defecto de gran tamaño, ¿no? Entonces, a la electrocardiografía puede ser normal, que es la mayoría de los casos, ¿no? Pero si tenemos una enfermedad avanzada, puede mostrar los cambios sugestivos de agrandamiento auricular y ventricular, pero recordemos que la electrocardiografía solamente detecta arritmias, el agrandamiento lo va a sugerir y realmente no es muy sensible para detectar un agrandamiento. Se va a ver modificado generalmente cuando hay alteraciones concomitantes, sobre todo si hay una hipertensión pulmonar, y podríamos observar las ondas P pulmonar que son sugestivas de agrandamiento auricular o también el ensanchamiento del complejo QRS. Pero realmente esto se va a ver, como dije antes, en casos de que la enfermedad esté avanzada en el tiempo, ¿no? Y lo mismo con la radiografía, realmente la radiografía nos va a mostrar las consecuencias. Entonces lo vamos a ver en los defectos más grandes, en el cual ya pasó mucho tiempo de la enfermedad, y lo que podemos llegar a ver es un agrandamiento, generalmente del ventrículo derecho, que protruye más hacia el hemitórax derecho que lo normal, en la incidencia ventrodorsal y dorsoventral. Y obviamente hay que usar el grado cardíaco vertebral para poder medir la silueta cardíaca, ¿no? Ahí podemos ver en una imagen un tronco pulmonar bastante marcado y la silueta cardíaca agrandada, ¿no? Ya en el tratamiento, obviamente no me voy a tener mucho porque no es el objetivo de la presentación, pero va a relacionarse principalmente con la gravedad del defecto. En los casos leves de derivación izquierda-derecha, muchas veces no es necesario porque hemodinámicamente el organismo lo compensa bien el defecto, lo que decía antes, ¿no? El ventrículo derecho, no como el izquierdo, pero sí el derecho tiene una buena capacidad de adaptación a diferentes volúmenes de sangre. Los defectos pequeños, por lo tanto, muchas veces no requieren tratamiento, y si se requiriera un tratamiento por defectos más grandes, son los clásicos para la insuficiencia cardíaca congestiva, y los más grandes que ya tengan un compromiso hemodinámico grave puede justificar una intervención quirúrgica, lo cual, bueno, después vamos a ver que es bastante más difícil de lo que parece, ¿no? Respecto al tratamiento, bueno, los defectos moderados a graves que causan insuficiencia cardíaca congestiva, bueno, tenemos que claramente modificar obviamente el estilo de vida. Son animales que no pueden tener un ejercicio intenso, claramente. Las consideraciones dietarias, principalmente estas dietas que son bajas en sodio, ¿no? Y el tratamiento médico, en primera instancia, con diuréticos, con inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, inotrópicos positivos como el pimovendam, vasodilatadores, en caso de que sea refractario, y antiarrítmicos, ¿no? En caso de que exista, como decía antes, un remodelado cardíaco y presente arritmias el animal, ¿no? Ya el tratamiento quirúrgico, como dije antes, cuando hay un compromiso hemodinámico muy grave, y realmente de los métodos puede ser mediante el bypass cardiopulmonar y obviamente el uso de pericardio autógeno, pero la verdad es que es muy difícil, requiere personal muy capacitado, requiere un manejo de equipamiento muy especial, y la realidad es que muchos animales mueren después de la cirugía, pero están apareciendo técnicas menos invasivas como la utilización del transcatéter angiográfico, que mediante un cable de entrega se entrega una malla de nitinol hacia donde se encuentra el defecto, y la realidad es que no requiere ingresar, digamos, por el tórax, ¿no? O sea, no es la típica cirugía torácica. Y obviamente evaluar y monitorear al paciente, que bueno, eso va a depender de la respuesta que haya tenido el paciente, que puede ser desde una evaluación mensual, una semestral o incluso anual, ¿no? Y el monitoreo por parte también de los dueños, que lo puedan ir observando. Bueno, ya presentado un poco la revisión, el objetivo es describir un caso de comunicación interatrial o defecto septal atrial en una hembra canina de 5 años de edad, raza Pitbull, que se diagnostica durante una evaluación cardiovascular prequirúrgica. Y el objetivo es que podamos resaltar la importancia de la auscultación, también de la especialidad en cardiología, y la consulta cardiovascular especializada, o la redundancia, con ecocardiografía Doppler en el diagnóstico y evaluación de la repercusión hemodinámica del defecto. Bueno, ya describiendo el caso clínico, empezamos con la reseña. Es un canino mestizo de Pitbull hembra,
de aproximadamente 5 años, 4 años y medio, 5 años, 18,8 kilos, manto color marrón, ahí tenemos una imagen. Respecto a la anamnesis, fue derivada de otra veterinaria para cirugía traumatológica, luego de haberse caído un vehículo en movimiento, y de evaluación traumatológica se arriba al diagnóstico de una fractura rodilla Sarter tipo 4 en el miembro posterior izquierdo, ¿no? Para esto se indica la resolución quirúrgica de la fractura previa realización de los estudios prequirúrgicos, que en este caso los estudios prequirúrgicos ya sabíamos que íbamos a hacer. Era un hemograma, una bioquímica sérica y la consulta cardiovascular, ¿no? Respecto a la inspección general, el animal realmente se encontraba en buen estado corporal, con buena condición corporal, alerta y en calma, y bueno, sí tenía esta claudicación muy evidente de grado 4 en el miembro posterior izquierdo, pero no expresaba signos de dolor, digamos, sí, obviamente a la palpación, pero no durante durante la caminata, ¿no? A la inspección particular también, todo normal. Las mucosas eran rosadas, la frecuencia respiratoria normal de 20 respiraciones por minuto, con un tiempo de llenado capilar menor a 2 segundos y un estado de hidratación adecuado. A la palpación, igual, todo normal. El pulso femoral era fuerte, regular, igual en ambos miembros y sincrónico. Y no había ninguna particularidad a la palpación superficial y abdominal. Ya la auscultación torácica es donde nos llama la atención porque presentaba una frecuencia cardíaca normal, pero encontramos este soplo sistólico grado 4 de C, se escuchaba bastante bien, con un punto de máxima intensidad en base cardíaca. Y a la auscultación pulmonar los sonidos broncovesiculares eran normales. Entonces de acá pasamos de hacer los diagnósticos presuntivos porque directamente ya al haber encontrado este soplo sabíamos que íbamos a tener que aplicar en la ecocardiografía. Pero bueno, primeramente ya teníamos los resultados de la hemograma y la bioquímica sérica, que realmente mostraba un animal que hemodinámicamente, si tenía un problema cardíaco, no le estaba repercutiendo al resto del organismo porque estaba todo normal, digamos, ¿no? No había ninguna alteración acá. Ya en la electrocardiografía vemos, bueno, la arritmia sinusal leve, pero vemos casi un electrocardiograma totalmente normal. Podemos decir que la duración de la onda P y el intervalo del segmento QRS estaban levemente aumentados y podrían sugerir, pero bueno, un agrandamiento de cámara, pero como ya sabíamos que íbamos a hacer la ecocardiografía, solamente con esto nos dimos cuenta que el animal no presentaba ningún tipo de arritmia. Bueno, ahí se ve el electrocardiograma, bueno, que incluso se ve acá, ¿no? En este electrocardiograma con una sensibilidad de 50 milímetros por segundo, que no tiene casi ninguna anomalía. Luego la presión arterial sistólica mediante el Doppler vascular, con un promedio de 5 determinaciones sobre la arteria digital palmar, nos da una medición normal de 150 milímetros de mercurio, por lo tanto tampoco teníamos una presión muy elevada, totalmente normal. Y ya sí, a la ecocardiografía, bueno, vamos a encontrar que la EMI, la bidimensional, nos arroja valores dentro de los parámetros normales, por lo tanto ya descartamos agrandamientos y descartamos hipertrofias. Durante la evaluación ecocardiográfica detectamos al nivel del septo interauricular un flujo turbulento que va de izquierda a derecha, que era compatible con un defecto septal atrial de tipo ostium secundum, y a través del examen ecocardiográfico con el Doppler pulsado y espectral, y utilizando el cálculo del radio QPQS, da resultado 1,75 y lo clasificamos como tipo restrictivo. Aparte también se coincidía con la clínica, ¿no? Un animal que realmente, a pesar de presentar el soplo, tampoco tenía ningún tipo de manifestación ni repercusión hemodinámica. Bueno, y acá podemos ver el ecocardiograma en modo M, el corte paraesternal derecho eje corto, que bueno, los valores eran totalmente normales, o sea, el corazón realmente no había sufrido todavía un remodelado. Acá vemos la ventana paraesternal izquierda longitudinal, donde a la derecha de la imagen estarían las cámaras derechas y a la izquierda las cámaras izquierdas, y en ventral de la imagen tenemos los atrios, y ahí la flecha indicaría el septo interatrial, y casi hacia el final del video se puede ver que hay un pequeño defecto, pero realmente es muy difícil de verlo en esta proyección y en el modo bidimensional. Sí, aplicando el Doppler en el mismo corte, vemos un flujo turbulento que cruza el septo interatrial,
con un poco de aliasing simplemente porque, como decíamos antes, esta no es la proyección normada, entonces capaz que el transductor toma el flujo como de costado, entonces se puede ver un poco de aliasing. Y ya a lo último vemos el corte normado, la ventana paraesternal derecha. Hacia la izquierda de la imagen se encontraría la parte izquierda del corazón y hacia la derecha la parte derecha. No, perdón. Hacia la ventana paraesternal derecha vemos, acá se encontraría el atrio izquierdo y acá el atrio derecho. Y bueno, y ahí vemos este flujo turbulento, ¿no? Que es sobre el volumen de muestra que pasa del atrio izquierdo hacia el derecho. Y ya con el Doppler espectral, sobre la misma proyección, podemos ver ahí detectamos un flujo que cruza el septo interatrial, bueno, que es un flujo positivo casi continuo, ¿no? Que al final termina confirmando la presencia de un flujo a nivel del defecto septal-atrial. A nivel del tabique interatrial, perdón. Bueno, el diagnóstico final termina siendo este defecto septal-atrial de tipo ostium secundum restrictivo, y realmente no se realiza ningún tratamiento justamente porque es restrictivo, y sí lo que se le hace es un previo aviso al anestesiólogo actuante para la cirugía y se lo clasifica como un riesgo de tipo 3, ¿no? Al animal, justamente por lo que decíamos en la introducción, un animal que presentaba una afección cardíaca y además iba a someter un acto anestésico quirúrgico. Entonces no sabíamos si realmente el animal se iba a compensar normalmente. Pero realmente la cirugía se llevó a cabo sin éxito, incluso yo estuve en la cirugía y realmente el animal no presentó ninguna complicación durante toda la cirugía. Y lo que se indica al paciente si es una revisión a los 6 meses y si todo iba normal se recomendaba una revisión anual. Bueno, respecto a la discusión yo la dividí en 3 partes importantes, ¿no? Primero la importancia de la auscultación, luego en la epidemiología y al final sobre la consulta especializada en cardiología, qué importancia toma, ¿no? Respecto a la auscultación, sí, la auscultación en nuestro caso termina siendo la primera herramienta diagnóstica, y ahí quise citar a Nelson y Couto porque es el libro capaz que todos leemos en nuestra formación veterinaria y la que muchos tienen como consulta diaria, ¿no? Entonces él termina diciendo que primero el examen físico dentro de él la auscultación son las primeras herramientas diagnósticas que permiten detectar los potenciales problemas, ¿no? No solo en las enfermedades cardíacas, sino en un montón de enfermedades. Y la importancia de las evaluaciones cardiovasculares en la prevención de las complicaciones, y ahí me gusta citar una parte del estudio de Jetbull, que ella lo que indica es que el 70% de los defectos que detecta, de estos defectos, ¿no? Del defecto septal-atrial, los detecta de manera fortuita, o sea, son animales que vienen para una consulta preventiva, que van por una consulta prequirúrgica, o incluso que vienen por otra enfermedad y al aplicar el ecógrafo se encuentran con el defecto septal-atrial. Entonces, ahí toma muchísima importancia las evaluaciones cardiovasculares como método preventivo para detectar este tipo de enfermedades y las posteriores complicaciones que puedan tener. Respecto a la epidemiología, también concuerda con la mayoría de los estudios, sobre todo el de Jetbull, que si bien la mayoría de los animales nunca presentan manifestaciones clínicas, casi el 70% no las presentan, muchas veces el soplo en sístole es el único signo, y fue lo que pasó en nuestro caso. Y también en el estudio de Jetbull se nota que al final ella lo que cuenta es que el 90% de los pacientes que presentaban el defecto septal-atrial no tenía ningún tipo de repercusión hemodinámica y no presentaba una falla cardíaca, que es justamente lo que nos pasaba a nosotros, un paciente que aparentaba ser totalmente normal y bueno, presentaba este defecto pero que estaba completamente compensado. Y bueno, también coincide mucho en la epidemiología, ¿no? Salvo que el animal no era boxer, pero sí coincide, digamos, en la edad de aparición, aproximadamente entre los 4 y 5 años, y bueno, que era un ostium secundum en un canino, ¿no? Y respecto a la consulta especializada en cardiología, llegamos a la discusión a que es bastante necesaria. Justamente Jetbull en su estudio dice por qué cree ella que tiene una incidencia tan alta. Es justamente por esto, porque ellos en su unidad de cardiología inspeccionan muchísimo la zona del tabique interatrial y es por eso que llegan a encontrar una gran cantidad de defectos septal-atrial, incluso es la segunda más común que ellos encuentran.
Entonces, ella llega a la conclusión incluso que muchas veces puede ser que sea una enfermedad subdiagnosticada, que también ella contaba que pasaba muchas veces en medicina humana hasta que se empezó a aplicar de manera correcta el ecógrafo. Entonces, cobra muchísima importancia la consulta especializada en cardiología porque es el cardiólogo justamente el que puede tener en su cabeza, más que el clínico que trabaja en la diaria, este tipo de enfermedades que muchas veces si uno busca, como vemos ahí en el Nelson y Couto, si uno la va a buscar, tiene muy poca descripción esta enfermedad. Y no tan así como en libros especializados de cardiología, y Jetbull nos lo muestra en una epidemiología totalmente diferente, que se contrapone al resto de los estudios. Y bueno, y en lo último quería citar ahí a Kimber y Berry, indicando que la ecocardiografía Doppler termina siendo esencial y que el radio QPQS es el que mejor correlación tiene de todos los métodos que ellos evalúan. Bueno, en conclusión, la ocultación temprana, termina siendo un acto simple, rápido, confiable, incluso de bajo costo, que va a detectar potenciales problemas que ponen en riesgo la vida de un paciente, ¿no? Y que la consulta especializada en medicina veterinaria termina tomando mucha importancia. Y no solamente ahí hay que detenerse, no solamente en el diagnóstico de las cardiopatías, sino en la estadificación. O sea, es el cardiólogo el que tiene, no solo el instrumental, sino que tiene, que conoce todos los métodos para estadificarla y terminar concluyendo si la enfermedad es grave y va a requerir o no un posterior tratamiento. Y al final de todo, que me parece que es lo más importante a recalcar, es que el diagnóstico de cardiopatías en etapas asintomáticas, o también lo podemos extrapolar a un montón de enfermedades que cursan de manera asintomática, depende capaz de un cambio de conducta en los médicos veterinarios, ¿no? A la medicina preventiva, y capaz que el animal deje de venir solamente a la consulta para la vacunación anual, para la desparasitación anual, o para una consulta de qué alimento comer, sino que el animal pueda ser sometido en este caso, un estudio cardiovascular una vez al año y, ¿por qué no? No sé, una bioquímica, un hemograma una vez al año, un análisis de orina cada 6 meses, por ejemplo, una consulta de ecográfica, ¿no? Entonces, ahí nos vamos a poder anticipar a un montón de enfermedades, no solo a las cardiopatías, que tienen un componente que se puede detectar con un correcto examen físico y con un buen diagnóstico preventivo. Y bueno, muchas gracias. Y no, bueno, acá al final quise poner esta imagen que yo a principios de este año, que le comentaba a Vero, había encontrado que yo sabía que yo tenía un soplo y era justamente esta enfermedad. Y acá tengo la ecografía, todo, y ahí que es una comunicación interatrial ostium secundum restrictiva. Entonces me pareció, nada, me llamó bastante la atención la casualidad. Así que bueno, muchas gracias, eso es todo.